en el sistema decimal. Ayer habíamos visto cómo funcionaba la calculadora del teorema fundamental de la numeración. Hoy vamos a recordar cómo se sumaba, cómo se restaba, la división y la multiplicación en nuestro sistema de numeración, que es el decimal. Vamos a interpelar a nuestra maestra de cuarto grado. ¿Qué decía ella? Si yo tengo mi sistema de numeración decimal, ayer habíamos dicho que si está la coma, hacia la izquierda van los enteros y hacia la derecha van los decimales. En la misma lógica sigue nuestra tablita. Vamos a suponer que vamos a sumar 1 más 1. ¿Sí? 2. Acá vamos a colocar el signo más para que recuerden que esta es una suma. ¿Sí? Más. 1 más 1, 2. Perfecto. 1 es, el 0 es un número decimal. 1 también es un número decimal. Acá tengo otro 1, también es un número decimal. Y el resultado también es un número decimal. ¿Por qué? Porque no es un número mayor que 9. Recuerden ustedes que los números decimales van de 0 a 9. Bien, hasta ahí está perfecto. ¿Qué pasa si le sumo un 5? Sigue siendo un número decimal, el resultado 7, ¿no? 1 más 1 más 5, 7. Y vamos a seguir todavía, vamos a ser más valeroso. Y le sumo un 9. ¿Sí? Ya el resultado en la zona verde es un 16. 16 en esa ubicación, en la unidad, ya no puede ser representado por un número decimal. ¿Sí? Porque superó al dígito 9, que era el último de los dígitos aceptados por el sistema decimal. Entonces, como nuestro sistema es posicional, fíjense automáticamente cómo lo relacioné en la unidad al 16. El 16 no puede estar como número, como un dígito decimal, en la posición de la unidad. Entonces la maestra nos decía, bueno, el resultado de 16, dejo el 6 y llevo el 1. En realidad, a la posición anterior, ¿no? En realidad lo que hacemos es restarle 10 unidades en esa columna, ¿sí? Nos queda el 6, como resultado 6 es un número decimal, y como en esta posición de la unidad, 10 unidades representa una decena, entonces en la posición de la decena llevo el 1. En realidad llevo una decena, no llevo el 1, ¿no? Llevo una decena. Entonces, si volvemos a nuestra a nuestra planilla que suma, digamos, encontramos que en la decena ya tenemos el 1 como acarreo. Es una decena. Entonces, el 6 es la unidad y el 1 en este caso sería la decena. Finalmente tengo el número 16. 16, una decena y 6 unidades. Perfecto, esta es la forma en que la maestra nos trataba de enseñar cuando estábamos en cuarto grado, pero por ahí era muy difícil hablar de estas cuestiones en ese tiempo. Entonces nos decía 1 más 1, 2 más 5, 7, más 9, 16. ¿Sí? Dejó el 6, llevo el 1. No realizaba estas explicaciones. Vamos a ver cómo funciona
con, con la centena, la unidad de 1000 y la unidad y la decena de 1000. Hasta ahí vamos a ver la lógica del funcionamiento del sistema. En el caso de las operaciones de suma. Vamos a suponer que en lugar de 1 más 1 más 5 más 9, lo dejamos en 21, 61, 95, ¿sí? Y vamos a suponer que el primer número en lugar de 21 es 121. Y acá 961. ¿Sí? Vamos a ver qué pasó. Sigue siendo en la columna de las unidades el resultado 6, pero porque yo ya le resté 10 unidades, ¿no? En mi cuenta auxiliar. Pero si tuviera que dejarlo a la suma tal cual, 121 más 961 más 95 más 9, fíjense, en la columna de las unidades quedaría el dígito 16. En la columna de las decenas quedaría el dígito 17. En la centena quedaría el dígito 10. Esos dígitos no son del sistema decimal. Entonces tengo que convertirlo al sistema decimal y por esa cuestión de acarreo no queda el número final. Para poder desarrollar esta cuestión, tengo que saber que, volvemos a mi cálculo auxiliar, tengo que saber que si 16 no es un dígito decimal, lo tengo que convertir en un dígito decimal. Bien, le resto 10. Ahí está, automáticamente la planilla me calcula. Me dejó el 6 y llevé 1 porque le resté 10, ¿no? Llevé 1 a la decena. El 1 en la decena se suma a los demás números que están acá, en la columna de la decena, y me da el dígito 18. El dígito 18 no puedo dejar, entonces hago el mismo procedimiento en mi cálculo auxiliar. Eso lo hago en la memoria normalmente cuando sumo. Le resto 10 unidades en la decena y me queda 8, ¿no es cierto? Y ya llevé 1 a la centena. Si ustedes ven, 11 me aparece como resultado final. No puede ser, 11 un número decimal, le resto 10. Lleva de nuevo el 1 y me queda finalmente el número 1186, que es la suma de 121, 961, 95 más 6. Bien, en el caso de que fueran números más grandes todavía, vamos a asegurarnos y vamos a poner 859 en el primero. Acá vamos a poner 789. Acá vamos a dejar el 95 ahí el 9. ¿Sí? Sacamos nuestras memorias y vemos cómo funciona acá de nuevo la lógica de esto, ¿no? Acá tengo un número 32, un número un poquito más grande, 32, mucho más grande que 9, entonces no lo puedo aceptar como dígito decimal. Pero ¿qué pasa? Ya no le puedo restar 10. Le tengo que restar 30 para que me convierta en un dígito decimal, porque si le resto 10 o le resto 20, por ejemplo, que son múltiplos de 10, me va a quedar 12 en la zona que tampoco llega a ser un dígito decimal. Entonces, la lógica me dice que le tengo que restar 30 unidades, me queda el 2 y llevo el 3, en realidad 3 decenas la que llevo, ¿no? Acá me va a quedar 25, acá no le puedo restar 30 porque pasa, le resto 20, siempre en múltiplo de 10. Acá me quedaría 5, como le resté 20 llevo 2, acá le resté 30 llevo 3, ¿sí? 3, llevo 3 decenas, acá llevaría a la centena 2 unidades. Y finalmente me queda 17 menos 10.
me queda el 7, pongo el 7 y como le resté 10 en la última, en la centena le resté 10 unidades, me lleva o llevo como acarreo una unidad de 1000, ¿sí? Y me queda el 1 acá. Bien, así funciona la suma que nos enseñó la maestra, en realidad. Solamente que la maestra me enseñaba un poquito más rápido, entonces me decía, pongo el 2, llevo 3, llevo 1, llevo 2. ¿Sí? Llevo, en realidad era 3, llevo 3 decenas, llevo 2 centenas, llevo una unidad de 1000. Y me sale ese número final. Bueno, esto es volver a recordar cómo funcionaba la suma. De la misma manera funciona la resta, pero en sentido contrario. Acá ya tengo mi resta donde practiqué. Vamos a ver si me sale ahora. Acá no voy a usar cálculo auxiliar. Voy a borrar esto y el resultado. Vamos a volver a restar como lo hacíamos antes. Bien, vamos a suponer que acá están eh, las denominaciones de los lugares que ocupa o las posiciones o cómo se llamaba, cómo me enseñó la maestra, ¿no? El número de arriba de minuendo, sustrayendo y resto diferencia. Acá tengo el minuendo 2113, el sustrayendo 525. Bueno, vamos a ver cómo es esto. Siempre acá en estas operaciones, como la que estudiamos en cuarto grado, ahí no conocíamos todavía los números enteros, todas nuestras operaciones eran con números naturales, o sea, los números naturales, a diferencia de los números enteros, como vimos en temas anteriores, los números naturales son positivos. Entonces el resultado nunca puede ser un número negativo acá. Estamos aprendiendo de nuevo a sumar, restar, multiplicar y dividir, y como lo habíamos hecho en el sistema decimal y con números enteros, naturales, perdón. Estoy utilizando un número entero como si fuera natural. Estoy hablando de los naturales. Si hablé anteriormente de enteros, estaba equivocado porque los enteros toman a los números negativos como parte de ese conjunto de números. Entonces vuelvo a repetir, acá estamos trabajando con números naturales, incluyendo al 0. Bien, tenemos entonces acá 2113 como minuendo y 525 como sustrayendo. 3 menos 5, acá vamos a poner menos, para que ustedes sepan que esta es una resta. 3 menos 5 no tiene una respuesta en los conjuntos de los números naturales. Entonces tendría que colocar acá un número, otro número natural. Bien, como no puedo hacer eso, le pido a la decena una unidad, ¿sí? Una unidad de la decena, al revés como lo habíamos planteado en la suma, una unidad de la decena son una unidad, una decena, mejor dicho, son 10 unidades. En esta posición, ¿sí? Entonces, acá sí, si yo sumo 10 más 3, 13, menos 5 me daría un 8. Perfecto. Acá sí me salió otro número decimal natural, ¿no es cierto? Entonces esta operación está correcta. La maestra me decía, ¿sí? 3 menos 5 no se puede, le pido un 1 a la posición anterior, me queda 13, 13 menos 5, 8, ¿no? Porque unía el 1 con el 3 me decía 13. Perfecto. En realidad
a la posición de la decena le pedía una decena que se convertía en 10 unidades. Esas 10 unidades le sumaba a la 3 que ya tenía en el minuendo, ¿sí? Y ahí el 13 sí podía ser restado por 5 porque era un número más grande. Y me quedaba 8. Bien, de la misma manera, este 1 se quedaba en 0 porque le prestó a la posición de la unidad 10, 10 unidades. Y él se quedó sin una decena. 0 menos 2 tampoco se puede. Entonces, ¿qué hace la decena? Le pide una unidad a la centena, que en su posición, una centena son 10 decenas. Ahí me queda 10 más 0, 10 menos 2, 8. 8 en la decena. Finalmente, la centena, cuando le prestó una unidad de centena a la decena, se quedó en 0. Luego 0 menos 5 no se puede. Le va a tener que pedir una unidad a la unidad de 1000. Una unidad en la unidad de 1000 son 10 centenas. Entonces 10 centenas menos 5 son 5. Y el 2 en la unidad de 1000 se convierte en 1. Y el 1 baja directamente. Perfecto. Entonces, no, sí, está bien, ¿no? Si ustedes retroceden, acá había un número distinto a este, ¿no? Pero bueno, lo que yo estuve explicando era la lógica del funcionamiento de la resta. Todo eso ocurría en mi cabeza y me quedaba 1588 resultado de la resta. Vamos a retroceder un poquitito para ver cómo empezó todo. Y recordemos cómo me enseñó la maestra, ¿no? Era 2113 menos 525. ¿Cómo me enseñó la maestra? Me dijo 3 menos 5 no se puede, 13 menos 5, 8. Como este 1 fue prestado acá a la derecha, me quedó en 0, ¿sí? El 1 con el 0 forma 10, menos 2, 8. Este me quedó en 0, le pide un 1 al 2, me quedan 10, menos 5, 5. Y este 2, que porque le prestó un 1 a la derecha, me queda en 1. Y ese es el resultado que nos salió anteriormente, ¿no? Bien, yo no estoy editando esto, así que, como siempre digo, no voy a editar tampoco. Lo que yo quiero desarrollar acá son mecanismos y interpelar a nuestra maestra de cuarto grado. Pero ojalá que lo que hice en este procedimiento, que yo no me acuerdo más cómo lo había hecho recientemente, me haya quedado como resultado del resto de diferencia 1588. Ojalá que sí. Bien. Fíjense que eso mismo, esa misma lógica lo puedo hacer en la parte de decimales. Solamente que por una cuestión de tiempo y demás, no lo estoy haciendo. Vamos a ver qué pasa en la división. Siempre lo que me enseñó la maestra con el mecanismo que yo le estoy desarrollando ahora, ¿no? En rojo están los acarreos que voy a ir haciendo. Vamos a ver cómo funciona esta cuestión. Voy a repetir la misma división que está a mi izquierda. Si no recuerdan cómo se dividía, bueno, vamos a hacer un pequeño repaso acá y después vamos a transformarlo
en esta, esta lógica eh, que yo quiero que ustedes puedan comprender para entender cómo funcionan estas operaciones básicas en los demás sistemas de numeración. Que eso es lo importante, porque acá ustedes ya están conociendo, algunos no recuerdan cómo se hacía una división, una suma o una resta, ¿no? Lo hacen todo hoy por calculadora y la calculadora a veces digo que ayuda y a veces digo que este, nos obstruye un poco el pensamiento y la imaginación. ¿M? Hay que usar lo menos posible la calculadora. Si, si es una operación simple, lo hago mentalmente y me voy superando a mí mismo, digamos, voy a ver hasta dónde puedo realizar esa operación mental, porque eso beneficia también a la salud de mi cerebro, de mi cabeza, ¿no? Porque es bueno salir a caminar para, para movilizar el, el cuerpo, los músculos, ¿sí? Y de la misma manera es bueno pensar para movilizar los músculos de mi cerebro. Sigamos, dejemos un poco la filosofía y volvamos a los cálculos. Voy a borrar esta partecita y vamos a ver si me sale igual. ¿Sí? Acá tengo un cuenta auxiliar. En la resta no hice ninguna cuenta auxiliar porque no fue necesario. Espero que hayan entendido esa lógica. Acá sí voy a ver si puedo utilizar eh, un cálculo auxiliar. Vamos a recordar antes cómo me había enseñado la maestra, ¿no? A dividir. Voy a dividir 3478 dividido 26. El 1, el 3 y el 3 yo lo encontraba por tanteo. Muchas veces no le acertaba en el tanteo y tenía que repetir algunos números, ¿no? Por ejemplo, en lugar del 3, en un principio podría haber elegido el 2 y resulta que el 2 no era y bueno, tenía que... ¿Por qué como yo me daba cuenta que el 2 no era? Porque el resto me daba superior al divisor. Entonces, cuando en cada operación que yo realizaba el resto era mayor que el divisor, no podía ser. Entonces tenía que volver a borrar, borraba el numerito que estaba en el cociente y volvía a probar con otro. Acá, como ya tenemos el resultado, vamos a ver directamente cómo funcionó esta división. Bien, 3 dividido 26 no se puede, ¿sí? Entonces toma el número 34. De ahí comenzamos. El número 34 es mayor que 26, entonces va como cociente el 1, ¿no? 1 por 6, 6. 1 por 6, 6. Al, al 14 era 8. ¿Sí? Y poníamos el 8. 1 por 6, 6. Al 14, 8. Como para que el 4 se convierta en 14, le pidió al 3 un 1. El 3 se quedó en 2, ¿no es cierto? Entonces, 1 por 2, 2. Al 3, 0. Así nos había enseñado la maestra. Bien, como ese resto quedó 0,8, 0,8 es menor que 26, entonces está correcto hasta ahí mi división. ¿Mm? Bajo el 7, bajo el 7 y me queda 87 dividido 26 y ahí tengo que tantear, ¿no? Va al 2, va al 3, va al 4. Muchas veces le erré, ¿m? Pero bueno, acá vemos que iría un 3, ¿no? 3. 6 por 3, 18. Al 27, 9. ¿Sí? Y el 8 le prestó 2 unidades.
y quedó en 6. ¿Sí? 2 unidades, un 2, decía la maestra, me apretó un 2, quedó 27. Entonces el 8 quedó en 6. 3 por 2, 6. Y los 2 que le prestó quedó 8. 3 por 2, 6 más 2, 8. Al 8, 0. Bajo el 8, decía la maestra. 98 dividido 26, 3. 6 por 3, 18. Al 18, 0. Llevo un 1. 3 por 2, 6 y una 7. Al 9, 2. Y entonces el resto me quedó 20. 20 menor que 26. Está correcto, terminó la división por lo menos de enteros. Después le agregaba un 0 y seguía la división decimal. El cociente en decimales. Así funcionaba la división. Vamos a ver cómo funciona nuestra división, la que yo le digo la real, ¿no es cierto? Bueno, vamos a tomar el mismo número. 3478, 3478 dividido 26. Bien, el resultado, acá como vimos en la división anterior, vamos a poner como cociente, el primer cociente, un 1. ¿Sí? 1 por 26 me da 26. Coloco debajo del 34, 26. ¿Sí? Y hago la diferencia tal cual lo hice anteriormente, ¿no? La resta. Y acá digo, 4 menos 6 no se puede, entonces le pido a mi posición anterior 10 unidades, me queda 14, estoy haciendo la misma resta que mostré acá arriba, ¿no? 14 menos 6 es 8, ¿sí? Y este 3, como le prestó 10 unidades a la posición de la derecha, me quedó en 2, ¿no es cierto? 2 menos 2 es 0. Fíjense que va quedando igual que acá. 2 menos 2 es 0. Bajo el 7. ¿Sí? 87 me quedó acá abajo. ¿Qué número iría? Bueno, según la división correcta que está a la derecha, va un 3. 6 por 3, 18. 18 no le puedo restar a 7, ¿eh? Porque es un dígito. Acá siempre se trabaja con dígitos decimales, ¿eh? Dentro de la división. Acá fíjense que son todos dígitos decimales. No hay ningún 10, ningún 11, nada. Entonces, acá 6 por 3, 18, no le puedo restar 18 acá. ¿Sí? Entonces, voy en mi cuenta auxiliar y digo 18. 18. 18 y mentalmente le resto 10 unidades porque 18 no es un número decimal. ¿Sí? Me queda 18 menos 10, me queda 8. 8 sí es un dígito decimal. Entonces puedo, eh, puedo colocarlo, a ver, ¿cómo era? 6 por 18, 18 menos 10 es 8. 18 menos 10 es 8. 8 sí es un dígito decimal, digo. ¿Sí? Llevo un 1. 3 por 2, 6 y una 7. ¿Sí? 3 por 2, 6 y una 7. 7 sí es un dígito decimal, ¿no? Y acá me quedaría hacer la resta, ¿no? Entonces, me quedaría 87, 8, 7 menos 7, 8. Perfecto.
7 menos 8 no se puede. Le pide 10 a la posición anterior, 10 unidades. Me queda 17 menos 8 es 9. ¿Sí? Y acá 8 menos 7. Este 8 como le prestó 10 unidades a la posición de la derecha quedó en 7. Y 7 menos 7 es 0. Perfecto. Acá por último bajo el 8. Fíjense cómo me está quedando igual que acá a la izquierda, ¿no es cierto? Bajo el 8 y pongo el 3. 6 por 3, 18, lo mismo de nuevo. En cuenta auxiliar pongo 18, le resto 10, me queda el 8. ¿Sí? Como acá le resté 10, llevo un 1. ¿Sí? En este caso, de nuevo llevo ese 1, ¿no es cierto? Y sería 3 por 2, 6 y una 7. Vamos a ver cómo queda. Entonces acá quedaría un 8. Y acá 3 por 2, 6 y una 7. Ahí me daría un 7. Entonces 8 menos 8 si se puede es 0. Y 9 menos 7 es 2. Me queda igualito que la división anterior. No sé si quedó claro. En todo caso después con un zoom vemos esta partecita que por ahí es un poquito más difícil de interpretar. Pero bueno, esto es lo que me enseñó la maestra y esto es lo que realmente está ocurriendo en mi cabeza. ¿Mm? Vuelvo a repetir, esta lógica es interesante conocerla porque me va a servir para comprender mejor los otros sistemas de numeración, las otras operaciones. Vamos a borrar acá estas líneas que son las restas que yo hago mentalmente. Son todo múltiplo de 10 en los decimales. Vamos a ver qué pasa. En este caso es la división. Vamos a ver. Si yo la multiplicación. Vamos a recordar cómo se multiplicaba. Acá están este es el número principal, el multiplicando. El 9 es el multiplicador. Y este es el producto, ¿no es cierto? Bien. Tengo 5.687 como multiplicando. Lo voy a multiplicar por 9. Y el resultado me daría 51.183. Vamos a ver si es cierto. 9 por 7, 63. Decía la maestra. Pongo el 3, llevo 6. ¿No? 8 y 6. No, perdón. 9 por 8. 9 por 8. ¿Cuánto era? 72. ¿Sí? Y 6. 9 por 8, 72. Y 6. 78. Llevo 7. ¿Sí? 9 por 6, 9 por 6, 63. 9 por 6, 56. ¿Cuánto era 9 por 6? 9 por 5. 9 por 4. 9 por 3, 27. 9 por 4, 36. 9 por 5, 45. 9 por 6, 54. Para eso, para ir recordando cómo funciona la tabla. Esto es lo que yo le digo, ¿no? De tanto utilizar la calculadora, me olvido de la tabla. Y eso no puede ser posible. 9 por 6, 54 entonces. Más 7, 61. Si pongo el 1, llevo el 6. 9 por 5, dijimos, 45. Y 6, 51. Pongo el 1, llevo 5, que ya no se ve más acá, baja el 5. Bien.
Espero que mi análisis mental haya estado a la altura. Bien, así funciona entonces. El producto funcionaba cuando me enseñó la maestra, ¿no? Hoy por hoy ese error no lo voy a tener porque ya lo hice en Excel. Fíjense cómo Excel ya no me deja pensar, no me deja recordar las tablas. Porque directamente yo pongo la fórmula. Ustedes verán acá arriba, acá puse la fórmula, ¿no? K49, que es esta ubicación, por K48, ¿sí? Ya me da 63. No tengo que pensar más ni recordar la tabla, ¿no? Directamente le digo a Excel que me haga la calculadora, ¿no? Eso no está bien, ¿eh? Tenemos que seguir pensando y recordando aquellas tablas. Eso no hace bien a nuestra cabeza, ejercita nuestro cerebro, los músculos de nuestra cabeza. Bien, la cuestión es que yo voy a hacer de cuenta que estoy haciendo una operación de multiplicación en decimales, ¿no? 9 por 7, 63, acá no me voy a equivocar. 9 por 7, 63. 63 no es un dígito decimal. Lo tengo que convertir en dígito decimal para colocarlo acá en esta suma, ¿sí? Entonces, por supuesto, esta multiplicación no es la misma que está acá, ¿no? Solamente la de el 9. Le agregué uno más para hacerla más compleja. Entonces vuelvo. 9 por 7, 63. Pongo 63, no puedo colocar 63 porque no es un número decimal, entonces lo convierto en un número decimal. Llevo a mi cuenta auxiliar 63 y acá le resto 60. Un múltiplo superior a 10, 6 veces, ¿no? Entonces como acá puse 60, llevo 6. Eso es lo que tengo que llevar a la posición anterior. Si esta era las unidades, lo tengo que llevar como sumando a las decenas. Acá convertí en 3 un número decimal, pongo el 3 acá y llevo 6. Este 6 que está acá. Llevo aquí, ¿no? Entonces, 9 por 8, 9 por 8, 72, ¿sí? Y 6, 78. 78 no es un dígito decimal. Entonces, en mi cuenta auxiliar, eso lo hago siempre en la cabeza cuando hago una suma. Le resto 70. Me queda 8. Pongo el 8 y llevo 7. Ya está el 7 acá arriba, ¿no? 9 por 6, 63. Ya, 9 por... ¿Cuánto dijimos? 9 por 6. 9 por 5, 45. 54, ¿no? 9 por 6, 54. Y 7, 61. 61 no es un dígito decimal. Me voy a mi cuenta auxiliar, le resto, en este caso, ¿cuánto? 60. Muy bien, ¿eh? Me queda 1, pongo el 1, llevo 6, acá está el 6. 9 por 5, 45. Y 6, 51. ¿Sí? 51 no es un dígito decimal. Le resto 50 para convertirlo en decimal y llevo 5. Ese 5 sí, porque 9 por 0, 0 y 5, 5 baja directo. Entonces acá en esta fila ya tengo convertido el producto de 9 por el multiplicando, ¿no? Uno de los elementos del multiplicador por el multiplicando me da este producto. Con las conversiones mentales que lo hice acá en la zona de cálculos auxiliares. Esos cálculos auxiliares normalmente lo hacemos en la cabeza, pero bueno, acá estoy explicando qué es lo que está sucediendo en nuestra cabeza. Vamos a practicar con el 3 ahora, ¿no? ¿Se acuerdan que la maestra me decía voy corriendo los lugares hacia la izquierda? Dejó el primero libre, ¿no? Entonces, 7 por 3, 21. 21 no es un dígito decimal, ¿sí? 21. ¿Cuánto le resto? 20. Para convertirlo en decimal. Como le resté 20, llevo 2, ¿sí? Acá arriba ya me aparece el 2, en otro color, ¿sí? Como que estoy llevando para multiplicar por, en este caso, el 3 por el 8, ¿no? Este 2 lo voy llevando arriba
para recordar que me llevé 2. Sigo. 8 por 3, 24, o 3 por 8, 24, más 2, 26. 26 no es un dígito decimal, lo llevo a mi cuenta auxiliar, 26, le resto, en este caso 20, me queda 6, pongo el 6 y llevo 2, acá ya me aparece el 2, 6 por 3, 18, y 2, 20, 20 no es un dígito decimal, pongo el 20, le resto el 20, me queda 0, pongo el 0, de nuevo llevo 2, puedo llevar 2, 3, 4, 5, depende de lo que le voy restando. Fíjense acá arriba que cuando le restaba 60 llevaba 6, cuando le restaba 70 llevaba 7. Bueno, acá da la casualidad que en todos los casos con 20 es suficiente. Entonces acá 20 menos 20 da 0, llevo 2, ya me puso el 2 acá arriba, Excel, y hago 5 por 3, 15, 5 por 3, 15, y 2, 17, 17 menos 10, me da 7, llevo 1, ya está el 1 acá arriba, ¿sí? Y finalmente 3 por 0, 0, 3 por 0, 0, y 1, 1. Ya tengo entonces las dos líneas eh, las dos líneas que es el producto de cada uno de los que están como multiplicador. Y como me dijo la maestra, correr un lugar hacia la izquierda siempre, ¿no? Bien, acá vamos a hacer un poco en forma rápida. 3, acá se suma, ¿no? Esta fila con la fila de abajo, teniendo en cuenta su posición o la columna que estoy mostrando con mi puntero. Entonces, 3, como acá hay, sería un 0, no hay nada, ¿no? Sigue el 3 derecho. Recuerdan ustedes cuando hicimos la suma arriba, ¿no? Acá está la suma, bueno, desapareció, pero podemos hacer la comprobación ahora. Vamos a ver. 3, baja directo el 3, 8 más 1, 8 más 1, 9, es un número decimal, puedo colocarlo. ¿Sí? 1 más 6, 7, 1 más 0, 1. ¿Y acá qué pasó? 5 más 7, 12. 12 no es un número decimal. No puedo colocar 12 en esta posición. Entonces, ya acá lo puedo hacer mentalmente, ¿no? 12 no puedo colocar, le resto 10, me queda 2. Lo podía haber hecho en cuenta auxiliares, pero lo hago ya mentalmente para ir agilizando esta cuestión. Me queda 12, le resto 10, y como le resté 10 en la posición de la derecha, llevo 1 a la posición anterior. ¿Sí? Y acá 1 más 1 es 2. Y ahí terminé la multiplicación, ¿no? Si ustedes hacen con la calculadora, vamos a ver, con la calculadora vamos a comprobar esta. Acá está mi calculadora a la derecha, ¿sí? Lo llevo un poquito más cerca para ver la comprobación. Y digo 5.687 multiplicado por 39, la calculadora ya me realiza la operación, ¿no es cierto? 221.793. 221.793. La calculadora hace en forma directa, yo tuve que romperme un poquito la cabeza para poder entender la lógica que ocurre en mi cerebro cada vez que yo hago una multiplicación, una división, una resta o una suma. Dijimos que vamos a ver si esto podemos sumarlo. Bueno, no va a poder ser, la lógica de mi suma no funciona como esta que está acá. A ver. 17061. No me entra tampoco la cantidad de dígitos. Vamos a ver. 5
51183, esta no probé, ¿no? 51183. 51183. Y le voy a sumar 17061. 17061. Acá hay un problemita, ¿no? El resto coincide, ¿sí? Habíamos dicho que este problemita le faltó tenerlo en cuenta cuando son muchos dígitos, porque yo le dije que acá solamente hacía las operaciones eh, con 5 enteros, ¿no? Pero bueno, acá se me escapó uno a la izquierda, pero vamos a ver cómo solucionamos. Acá baja el 3, 9, 7, 12. Fíjense en mi cuenta auxiliar, no es necesario restarle por 10 tampoco acá, pero acá sí es necesario restarlo por 10. Me queda un 2, ya lo convirtió en 2 y sumó 1 en la posición anterior. Acá, el 1, ¿no? Funcionó hasta esa cantidad de números. ¿Sí? Bien. Hasta acá entonces nuestra clase. Tardamos 45 minutos en mucho tiempo. Tendría que hacerlo un poco más rápido. Bueno, hasta la próxima.